Señores, retornamos nuevamente por aquí. El tema de la reforma fiscal cada vez más sigue tomando fuerza, precisamente con las declaraciones que en el día de ayer dio el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, donde reiteró que en los próximos días se estará dando a conocer lo que es la propuesta de reforma fiscal. Para tal fin de analizar eso y otros temas, nosotros en esta noche hemos invitado a don Guillermo Carán, ex gobernador del Banco Central de la República Dominicana. Don Guillermo, bienvenido por aquí. Gracias por la invitación. Yo creo que lo primero que hay que señalar es que no basta con que la propuesta esté lista. Sí. En este caso, en un tema tan delicado y tan profundo y de tanta trascendencia, lo importante es saber qué propuesta viene y cómo se va a discutir. Porque puede ser que emane del gobierno una propuesta técnica que tiene que ser sometido a un organismo como el Consejo Económico y Social, que es el organismo que legal y constitucionalmente debe discutir la reforma fiscal, incluso pactarla, como dice la ley 112 sobre la Estrategia Nacional de Desarrollo, y después que se pacte ahí, tiene que ir al Congreso, donde hay unos estamentos políticos con los cuales hay que consensuarlo. Yo creo que independientemente de la elevación técnica de una propuesta de reforma fiscal, hay que pensar en el procedimiento de discusión. Y sobre ambos temas yo tengo mis reservas. Primero, sigo percibiendo que el gobierno, en lo que respecta al componente técnico de la propuesta, solamente se está limitando a los aspectos tributarios. Y eso, a mi juicio, es muy grave y muy delicado, porque las experiencias que hemos tenido en el país y fuera del país, cuando las reformas fiscales se limitan a lo tributario, como pasó, por ejemplo, en el año 84 en República Dominicana, o como pasó recientemente en Chile y en Colombia, normalmente eso trae una serie de reacciones populares, adversas, que afectan con la paz y el orden público. Una reforma fiscal bien concebida, y así lo manda la ley, tiene que enfocar tanto los aspectos impositivos como los aspectos de gasto. Y ya el gobierno presentó un presupuesto de gastos. De manera que hay algo como que no cuadra en la logística de preparación técnica de ese instrumento. Y lo otro es el procedimiento de discusión. Para mi sorpresa, el Consejo Económico y Social se autodesapoderó de la discusión de la reforma y se la encomendó al presidente de la República para que la discutiera con los partidos políticos. Yo creo que fue un error grave del Consejo desapoderarse de esa responsabilidad, como también un error del presidente el asumirla, porque no es la primera vez que el presidente plantea una reforma fiscal consensuada con partidos políticos, y las veces anteriores, ustedes recuerdan, que incluso visitó a los líderes políticos, y las veces anteriores no han prosperado. Entonces, si no prosperaron en el pasado, cuando había más armonía política, menos va a prosperar ahora, donde la crispación política es mayor. Yo creo que las cosas no están siendo bien encaminadas, y abrigo la esperanza de que la prudencia y la sensatez arribe a las instancias superiores de la nación para canalizar las cosas adecuadamente, previa preparación adecuada de sus componentes. Don Guillermo, usted explica de manera muy puntual la parte específicamente tributaria, pero vimos que supuestamente se filtró hace unos días parte de ese material de esa reforma fiscal. Vimos puntos que llamaron poderosamente a la atención a diferentes sectores, en el caso de los empresarios e industriales. Hay pronunciamientos del CONES, del AIRD, pero luego escuchamos también, don Guillermo, de parte del expresidente Hipólito Mejía, donde hablaba de gravar lo que es el alcohol y los juegos de azar. De una vez los fabricantes de ron se pronunciaron en este sentido, don Guillermo. Usted como conocedor de estos temas, entonces, ¿cuáles son los pasos que se deberían encaminar en este sentido, don Guillermo? Mira, porque al parecer va o va. Sí, yo creo que, primero, tengo que manifestar además mis preocupaciones por la torre de Babel que puede estarse conformando en esto de las reformas. Tú recuerdas
que el presidente Abinader inicialmente mencionó 12. Sí. Ya van por 15, Sí. incluyendo una reforma constitucional. El Consejo Económico y Social creó yo no sé cuántas mesas de trabajo, Sí. bueno, 15 Sí. mesas de trabajo con 17 personas Sí. cada uno. Multiplícate ahí porque yo estoy hablando cuánto es 17 por 15. Sí. Ya- Seguimos contando. Bueno, Sí. estamos hablando, más de 500 personas van a Sí, discutir sí, sí, eso. sí. En medio de esto, todo el mundo tiene propuestas y Sí. todo el mundo tiene reacciones adversas y favorables. Por eso es importante que se ciña el proceso de reforma a lo que manda la ley. La ley manda que la reforma fiscal debe ser pactada en el Consejo Económico y Social. No pactada fuera del Consejo Económico y Social. Sí. Entonces, si la sacamos de ahí, estamos atentando contra la institucionalidad del país. Ahora, es lógico suponer que como al final lo que se acuerde en el Consejo tiene que ir al Congreso, porque muchas de las modificaciones fiscales va a implicar, por no decirte casi todas, van a implicar reformas legales. Y las reformas legales son discutidas por los legisladores que representan a los partidos y demarcaciones. Sí. Entonces tú puedes, para coadyuvar el proceso, propiciar un acuerdo político previo al Consejo, Sí. a lo que se delibere en el Consejo, como hicieron en España, que no me canso de recordar esa experiencia en España postfranquista. Cuando murió Franco, que se encaminó hacia la democracia, se concertaron los pactos de la Moncloa. Sí. 10 personas, 10 políticos, representando los partidos con representación congresional, se reunieron y establecieron el pacto básico de la Moncloa, que luego fue endosado por empresarios y trabajadores. Coincidencialmente, aquí tenemos 10 partidos con representación congresional, que lo ideal sería que el presidente, en lugar de asumir el compromiso de concertar la reforma con ellos, acuerde un pacto de inspiración general para que los detalles se discutan en el Consejo. Así se puede allanar el camino para que cuando la reforma llegue al Congreso Nacional se pueda aprobar. Pero yo insisto, no puede ser solamente reforma tributaria, no puede ser solamente reforma de impuestos, tiene que ser también reforma para mejorar la calidad del gasto, porque que no es un buen estímulo a la fluidez de las contribuciones el mal gasto. La gente cuando va a pagar tributo una vez piensa en qué se va a utilizar este gasto. Sí. Y ahora mismo estamos teniendo un mal gasto gubernamental que lamentablemente el presidente Abinader echó sobre sus hombros la responsabilidad en una declaración que emitió la semana pasada de que el gasto era de calidad, que se revisaba minuciosamente. Tú no puedes decir que el gasto es de calidad cuando la totalidad de las recaudaciones se va en gastos corrientes, en burocracia, en subsidios y en intereses de la deuda. Tú no puedes decir que el gasto es de calidad cuando para tú invertir lo poco que se está invirtiendo, porque se está invirtiendo Sí. menos de la mitad de lo que está presupuestado, y para pagar la deuda, para amortizar el principal de la deuda, tiene que tomar dinero prestado para pagar deuda vieja con deuda nueva y para invertir. Sí. Tú no puedes decir que hay un gasto de calidad cuando hay tarimas de qué sé yo cuántos millones, gastos de publicidad para rendir culto a la personalidad de los ejecutivos y al presidente de la República. De manera que hay que revisar los gastos y revisando los gastos se promueve que la ciudadanía pague con más gusto Sí. los impuestos. Nunca los impuestos van a ser Sí, de buen claro gusto. que sí. El nombre lo dice, impuesto, hay Ok. que imponerlo. Sí. Pero mientras más tu resistencia tú elimines, menos riesgos hay de que se pueda incrementar las evasiones. Que por cierto, la Ley de Estrategia de Desarrollo menciona la posibilidad de los nuevos impuestos en el punto 6 de 8 prioridades, para lo cual hay que cumplir previamente 5.
entre los cuales está el primero, la evasión fiscal. Sí. Tanto la evasión fiscal que causa el mismo sistema tributario, como la evasión fiscal, la elusión fiscal de personas que son evasores consuetudinarios, Sí. que son hijos de las tinieblas, que les gusta no pagar impuestos. También habla de la calidad del gasto, Sí. de la calidad y la equidad del sistema tributario. En fin, hay una serie de precondiciones que tienen que ser reservadas y que están previstos en la ley. Yo me pregunto por qué, si este gobierno, una de sus consignas en la campaña electoral fue retomar la institucionalidad, ¿por qué de repente ha abandonado la consigna de la institucionalidad, principalmente en el tema más importante que afecta la vida de todos los dominicanos, que es el tema fiscal? Porque lo fiscal es el nudo gordiano, es la espina dorsal de toda la economía en un mundo donde la economía está hoy día bajo incertidumbre, originado por la pandemia primero y por el mal manejo de la pandemia después y por todo lo que ha significado ese proceso tan prolongado de paralización de producción en el mundo entero y en el caso dominicano con mayor atención porque es el que más nos duele. Don Guillermo, entre esos 5 puntos que usted menciona, hay algo que a mí me llama la atención, que es con el tema de la evasión. Don Guillermo, eso implica también los niveles de informalidad y de muchos sectores que no han decidido salir a la luz, como usted llama, poder ser contribuyente en las condiciones tal vez bajo los altos niveles de tasa que ofrece nuestro sistema fiscal. ¿Usted cree que pudiera haber cierto nivel de accesibilidad para que esos informales puedan pasar a contribuir, don Guillermo? Claro, hay dos tipos de evasión fiscal. Sí. Podríamos llamar a una evasión y a otra elusión. Excelente. La evasión es aquella que la provoca la propia complejidad del sistema tributario, sí, las altas tasas, sí, los muchos impuestos, los procedimientos tan complicados que hacen que muchas personas y empresas prefieran trabajar en la informalidad. Sí. Hoy en día tenemos en la informalidad el 57% de los empleos. Sí. Si los empleos son informales en un 57%, tú puedes inferir que los empleadores andan por ahí. Sí, claro. Quizás un poquito menos, porque hay una empresa, hay empleadores que tienen 2 y 3 empleados. De manera, esa es la evasión fiscal, pero hay, por supuesto, elusores. Sí. Personas que practican la elusión, que violan los procedimientos tramposos, sí, que tienen que ser corregidos como parte de ese esfuerzo por la evasión, por corregir la evasión fiscal. Está también el tema de las exenciones y exoneraciones. Sí. Hay exenciones. Don Guillermo, perdóneme porque sé que el tema va a ser bastante amplio. Permítame hacer una pequeña pausa porque eso de esa evasión, esas exenciones, esas exoneraciones, ¿uno cree que pudiera ser una herramienta útil para el gobierno? ¿Qué le parece? De acuerdo. Hacemos una pausa, retornamos en breve. Interesante conversación con don Guillermo Carán. Nos vemos en un minuto. Señores, retornamos por aquí nuevamente. Bueno, yo creo que nosotros, los que estamos siguiendo esta participación, debemos tomar lápiz y papel, porque se está dando clase de economía en estos momentos. Don Guillermo Carán es gobernador del Banco Central, conversando con nosotros en esta noche. Don Guillermo, usted ha hecho un desglose de la situación y la realidad que tenemos frente a una posible reforma fiscal y las recomendaciones que se deben tomar en cuenta. Usted puntualizó algo que yo creo que debe estar muy presente en el presidente y en todo el equipo económico, lo que es el Consejo Económico y Social. Pero luego de esto, don Guillermo, usted habló de lo que eso pudiera ser ese tema de esas exoneraciones, esas evasiones, eso qué pudiera significar, don Guillermo, y si esto pudiera ser un aporte tal vez para postergar o detener una reforma fiscal. Adelante, don Guillermo. Sí, yo creo que es importante el tema, aunque a veces pienso que las autoridades de este gobierno y del anterior sí, contraatacan con las exoneraciones, sí, los reclamos de mejorar la calidad del gasto, sí, y para justificar una reforma fiscal reducida a lo tributario. Sí. Porque tenemos que distinguir dos tipos de exoneraciones y exenciones. Sí. Hay unas que están instituidas por ley, sí, que el Estado dice,
yo voy a sacrificarme fiscalmente porque quiero incentivar la energía no convencional, la energía no contaminante, el desarrollo de la frontera, el cine. Sí. Esas exenciones y exoneraciones hay que respetarlas Sí. por los plazos que fueron convenidos. Porque si el Estado dijo ayer que va a sacrificarse, que va a estimular, que va a promover esas actividades económicas, y hoy de golpe y porrazo dice, no, ya no. Sí. Lo que diga hoy no se va a creer mañana y entonces vamos a tener la pérdida de credibilidad Sí. en el Estado dominicano y en la confianza y todo Estado para que lograr sus objetivos y obtener resultados satisfactorios tiene que inspirar confianza. Sí. Por ejemplo, entre paréntesis, el gobierno actual está apostando mucho a las APP, a las alianzas públicas privadas, Sí. que yo creo que no han respondido a la velocidad de vida precisamente por falta de confianza. Entre otras razones, porque hay muchos procedimientos que todavía faltan por diseñar. Sí. Y por eso quizás es que la inversión pública ha caído a la mitad prácticamente de lo que estaba estipulado en el presupuesto. Cierro el paréntesis. Sí, adelante. Ahora, hay otros tipos de exención que son las exenciones políticas Sí. privilegiadas, que yo te exonero un vehículo, Sí. que yo te exonero tal producto. Bueno, esas sí se pueden recortar. Sí. Pero a mí me parece que eso no invalida que se haga un esfuerzo sistemático por mejorar la calidad del gasto y por procurar un sistema tributario que sea más fluido, más Sí. expedito, que no sea tan mortificante para los agentes económicos y puedan preferir caer en la formalidad en lugar de abrigarse en la informalidad. Sí. Don Guillermo, sé que esta parte es bastante amplia y vamos a tener que profundizar un poco más. El caso del sector turismo, don Guillermo, usted sabe que cuenta con excepciones por años, como bien usted ha dicho, gobierno tras gobierno han motivado este sector y este sector ahora en medio de la pandemia ha mostrado un resurgir, un crecimiento luego de todo este proceso. ¿Entiende usted que limitar el sector turismo con las excepciones, lo que tiene, el caso también de la zona franca, don Guillermo, pudiera esto lacerar o detener el desarrollo de estos sectores, don Guillermo? Mira, cada sector tiene su modalidad. Sí. En las zonas francas, yo diría que económica y fiscalmente se puede parecer un poco al turismo, Sí. pero los efectos sociales y salubres, Sí. de salubridad, que tiene el sector turismo, no lo tiene en las zonas francas. El riesgo social, Sí. el riesgo de contaminación, el riesgo de importación de pandemia, Sí. no lo tiene la zona franca, No, por porque la supuesto. zona franca importan Sí. materiales y exportan productos. Cierto. Entonces ahí no hay contaminación posible, pero en el caso del turismo sí. Yo creo que los incentivos pueden equipararse, pero lo que a mí me preocupa es que aquí hay una sobreprotección al turismo, sacrificando los requisitos de salubridad y sanitarios, Sí. que incluso han traído muchas confusiones y preocupaciones en la ciudadanía. Por ejemplo, en momentos en que Salud Pública emite una resolución exigiendo que para entrar en determinados establecimientos tú tienes que presentar tu carnet de vacunación, en ese mismo momento las autoridades de turismo dicen que no será necesario presentarlo. Entonces muchas personas se dijeron, pero ¿por qué los extranjeros están exentos de un requisito que las autoridades de salud pública se adoptaron para todas las personas que estén circulando? Luego vino la rectificación hipócrita, ¿no? O sea, no hubo una admisión, no hubo una petición de perdón. Pero en el sector turismo hay que tener en cuenta que el producto que se negocia son los turistas, que son personas que pueden ser transportadores de virus y de pandemias que no lo tienen la zona franca. En consecuencia, el riesgo que ofrece la zona franca es mucho menor que el que tiene el sector turismo. Muy bien. Don Guillermo, conocemos su experiencia a nivel político, lo que es su trayectoria a través de los años. Nuestros legisladores ahora mismo están recibiendo 12 exoneraciones en lo que es su gestión de 4 años. Estas exoneraciones, don Guillermo, han sido utilizadas por algunos de estos
para comercializarla, para específicamente traer vehículos de alta gama, lo que según cálculos que han presentado algunos trabajos de investigación, representa una suma bastante alta que deja de percibir el Estado Dominicano a través de impuestos, don Guillermo. Esto pudiera ser útil también para detener una reforma fiscal, don Guillermo. Es que yo creo que la reforma fiscal no se debe detener. Sí. Al contrario, se debe propiciar. Muy bien. Pero se debe propiciar una reforma fiscal que mejore la calidad del gasto, Okay. Y que simplifique el sistema tributario, que baje tasas incluso, que elimine impuestos. Y dentro de esos, en la política de gasto se puede establecer una serie de parámetros que sean aplicables a todos los organismos del Estado. Por ejemplo, yo me pregunto, bueno, ¿por qué un senador, un legislador tiene un par de exenciones y otros funcionarios de organismos del Estado no la tienen? Lo mismo pudiera decir, ¿por qué un ministro, un funcionario tiene ciertos privilegios, por ejemplo, en términos de seguridad, de gastos de representación, de uso de tarjetas de crédito? Que todo eso está regulado por la ley salarial, que está vigente, la ley creo que es la número 13. Bueno, ¿por qué no se le aplica a todas las instancias del Estado? Pero eso es precisamente la necesidad impostergable de discutir el componente del gasto dentro de una reforma fiscal. Tú no haces nada con modificar los impuestos, manteniendo los gastos como están, mucho menos aumentando impuestos para seguir con una estructura de gastos que tiene una alta dosis de irracionalidad, de privilegio, de dispendio, de derroche, como el que estamos observando en la actualidad. Don Guillermo, ante esa situación, usted ha dicho que es necesario llevar a cabo esta reforma. Ahora, don Guillermo, hemos visto que se ha hablado de reducir temas tan dolorosos y que la población hoy en día reclama, en el caso de las MIPYMES, el tema de ese anticipo, don Guillermo. En una visión suya, ¿esto ha de continuar o debería de eliminarse, don Guillermo? Es parte de la reforma fiscal. De hecho, en eso el gobierno ha oído el reclamo popular, ha tomado una previdencia, pero parte de la simplificación tributaria es esa, es precisamente facilitar que los agentes económicos que tienen más dificultades de estar organizados, porque por ejemplo, una gran empresa tiene un departamento de recursos humanos, un departamento de contabilidad, puede tener funcionarios y asesores que se dediquen únicamente a bregar con las autoridades tributarias. Pero una pequeña empresa o una empresa autogestionaria que es una sola persona, tiene que pensar en producir, en vender, en comprar y en bregar con las autoridades y con el sistema tributario. Si ese sistema tributario es complicado, les resta energía para dedicarse a producir. Por eso yo creo que la reforma tributaria tiene que tener una gran inspiración, la reforma fiscal, hasta me confundo, ¿no? La reforma fiscal tiene que tener la gran inspiración de fomentar la producción y la generación de puestos de trabajo en lugar de procurar los parches fiscales, el equilibrio de las finanzas públicas, que es lo que siempre ha estado vigente en todas las reformas fiscales que se han emprendido en el país durante el presente siglo. Porque la reforma fiscal que hicimos los reformistas en el año 92 fue una reforma para estimular el sistema productivo, como fueron los regímenes de incentivos que instituimos durante el gobierno de los 12 años. Excelente. Don Guillermo, eso que usted habla de esa reforma del Partido Reformista en su momento, en estos tiempos, ¿entiende usted que deberían de llevarse a cabo esa visión de incentivar y motivar al pueblo? ¿Y en qué área usted cree que se pudieran motivar desarrollo de empleo y todas esas cosas? Porque son tiempos diferentes, pero el pueblo siempre tendrá necesidad y necesita seguir creando puestos de trabajo, don Guillermo. Bueno, yo creo que el mundo está dando una señal, la economía mundial está dando una señal por dónde deben ir las naciones. Estamos en un problema de interrupción de los procesos productivos primarios, de bienes tangibles, de minería, de petróleo, de alimentos, de industrias. Entonces,
como hubo establecimientos que se cerraron, se interrumpieron lo que le llaman las cadenas de producción, Sí. Todo eso se alteró y a veces para volverla a activar se necesitó un tiempo muy prudente. A mí me parece que el país tiene que dar un vuelco hacia el fomento de la economía primaria. La economía primaria es agricultura, es ganadería, es pesca, es minería, es foresta, es industria, y fomentar la generación de bienes tangibles que la gente coma, que la gente vista, que la gente, materiales de construcción para hacer vivienda, la gente pueda tener vivienda. Sí. Porque fíjate cómo hay muchas cosas que antes se importaban, Sí. Y que se han interrumpido, o que los fletes están llegando muy tardíamente, Sí. o que se están multiplicando por 10 el costo. Sí, el costo, cierto. Entonces, si tuviéramos una economía más autóctona, si tuviéramos una economía de autoabastecimiento, de autosubsistencia, que produjéramos más lo que vamos a consumir y consumiéramos más lo que podemos producir, nosotros no hubiéramos tenido los percances inflacionarios y el desempleo que estamos teniendo en el día de hoy. Don Guillermo, antes de que se me marche, a propósito que mencionó el Partido Reformista, pero ¿sabes que recientemente se dio a conocer la resolución 0048 del Ministerio de Salud Pública, donde está exigiendo la presentación de la tarjeta de vacunación en lugares públicos y cerrados? Precisamente en este orden, el senador por la provincia de La Vega del Partido Reformista Social Cristiano, Ramón Rogelio C. Henao, está haciendo un llamado a la motivación de la entrega de un bono de 1,000 pesos, por lo menos 1.500.000 personas, para que estos se motiven y poder alcanzar más rápidamente una gran cantidad de personas que se hayan colocado la vacuna y que se cumpla con la exigencia de la presentación de esa tarjeta de vacunación. ¿Qué opinión le merece esto, don Guillermo, ahí para aprovechar estos minutos finales? Yo creo que puede estar bien intencionado la propuesta del amigo Henao. Tengo mis reparos, mis reservas Sí. por qué tener que premiar o por qué tener que estimular con dinero la responsabilidad ciudadana, sí, la responsabilidad social. Pero además yo no creo que sea necesario. Yo creo que lo que se está haciendo ahora de que las instituciones, sí, las empresas exijan, donde quiera que haya una posibilidad de aglomeración, exijan, sí, la vacunación, yo creo que eso basta. Y el que no responda a esa exigencia, sea los antivacunas que crean que están aumentando y proliferando y están muy activos en las, sí, redes, sí, bueno, que ellos sostengan su tesis. Pero recuerdo haber oído al presidente francés decir que, bueno, tú tienes derecho a no vacunarte, pero yo tengo derecho a defenderme, sí, a defender mi salud. Sí. Mira, desde tiempos de la humanidad, cuando una persona tenía lepra, la aislaban. Sí, sí, cierto. Cuando cierto, una persona tenía tuberculosis, la recluían en un centro. Sí, sí. Bueno, esto es un tipo diferente de pandemia y tiene un riesgo de contaminación mayor. Y por un momento pensamos que esto no iba a tener solución y todavía tememos que pueden haber variantes y rebrotes. Mira, Estonia, con más de un 50% de vacunación, tuvo que declarar un cierre de 4 semanas. Sí, sí. Es decir, no cantemos victoria. Entonces todavía están latentes muchos riesgos que ameritan el ejercicio de la autoridad, y donde quiera que haya una posibilidad de aglomeración, tiene que ser regulada. Don Guillermo, agradecer como siempre a usted la gentileza de su tiempo y esos conocimientos tan interesantes. Esperemos que las autoridades escuchen esas recomendaciones suyas, que sería muy importante. Muchísimas gracias, don Guillermo. Gracias a ti por invitarme y a los que no han apagado el televisor también. Eso es así, eso es así. Nosotros hacemos una pequeña pausa, retornamos en breve con todos ustedes.